Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Mesa. Les presento la actividad 2 de técnicas de la comunicación. Asesor Epsiba Alonso, sexto cuatrimestre. La comunicación didáctica. La comunicación es la única vía para la participación cultural y social del hombre. Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Surge de la necesidad de ponernos en contacto con los demás. Aquí es donde entra el emisor y el receptor. Habiendo un canal, un código, un mensaje, hay ruido, un contexto y la retroalimentación del receptor, emisor, emisor, receptor. La comunicación didáctica es un proceso pedagógico, como lo marca Moles. Dice que es un sistema de comunicación cuya meta, de manera general, es modificar por repetición los actos de comunicación, el repertorio de signos, rutinas, técnicas, formas de comportamiento que se encuentran a disposición del receptor o del emisor. La educación permanente es un factor determinante para la evolución de la sociedad. Miguel Fonseca nos dice que es una parte medular del proceso de enseñanza-aprendizaje, un fenómeno cultural cuya realización persigue el logro de un objetivo didáctico determinado. Jaime Godet enmarca que una comunicación didáctica cualquiera se caracteriza por la necesidad, la conciencia, la voluntad y la intención explícitas de alcanzar determinado objetivo didáctico. Aquí tenemos un ejemplo donde está el conocimiento, el docente y el estudiante. El docente es el que lo va a transmitir, el estudiante lo va a aceptar. Dependiendo de la responsabilidad social, las fuentes disponibles, la metodología de enseñanza y la metodología de aprendizaje que tengamos cada quien. Los métodos. Un método es un modo consciente de proceder para obtener algún fin. Esto depende de un análisis o de una síntesis. El método de investigación es la manera de hacer un trabajo científico, reflexivo, ordenado y crítico. El sistemático o de clasificación consiste en separar las cosas atendiendo las semejanzas, características y con el objetivo de hacer más accesible la información. Un método didáctico o de enseñanza es la dirección del aprendizaje para cada individuo, ya que cada uno tiene una manera diferente de percibir y comprender la información. El método interpersonal quiere decir que es el maestro o el profesor se va a poner de emisor con el alumno, que es el receptor. Aquí la relación es directa y hay una retroalimentación. El modo tradicional, como era antes, el profesor llegaba, impartía su clase y los alumnos recibían esa información siendo los receptores. Esto era de manera piramidal, es decir, el maestro siempre iba a ser nuestra autoridad. Con un formalismo, los alumnos tendían a memorizar la información, sí había un esfuerzo y generaba una competencia, ¿sí? El método de la evaluación nueva, se basa en la necesidad, creando un interés, provocando participación y separa la facultad del niño, es decir, lo que tiene en la memoria y lo que crea con su imaginación, partiendo de las experiencias, llevándolo a generar una disciplina y una cooperación. Rechaza la idea de una adaptación pasiva. El profesor aquí tiene la misión de crear aptitudes, mejorando las condiciones de vida, la organización escolar, los métodos y las técnicas pedagógicas. En las técnicas de enseñanza podemos encontrar que la exposición oral se divide en dos ramas: 100% oral
o la exposición oral complementada con imágenes para poder tener diferentes ejemplos como la visualización de un árbol, donde uno le explica las ramas, el color, las raíces, etcétera, etcétera, o simplemente diferentes objetos que nos pueden apoyar como un material. Aquí hay varias etapas para formar o aplicar esas técnicas. Primero que nada, la selección de recursos. ¿Qué material vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a programar durante tu materia, tu tema, tu información que vas a presentar? La previsión. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a presentar? ¿Cómo lo vas a presentar? Si necesitas cables, si necesitas tele, si necesitas proyector, si necesitas láminas. El guión que vas a preparar para que tus alumnos entiendan esa información. La preparación del alumno, es decir, el entorno que va a tener listo para poner toda la atención y entender la información que les va a llegar. La presentación, cómo lo vas a ir desarrollando a la hora que te presentes con ellos. La evaluación, observar, medir, conocer lo que está haciendo cada uno. Y una enseñanza posterior, ya sea en tarea o una actividad posterior a esa clase. Aquí tenemos varias imágenes donde nos representan ciertos aprendizajes. El autoaprendizaje, que nace de uno. El método del caso, donde hay varias personas haciendo varias lluvias de ideas con juegos lúdicamente, o cuando haces una lectura y después la comentas en clase, o las redes sociales que hoy en día manejan tanta información que tenemos al alcance de nuestra mano. O la clase invertida. Esto quiere decir que das un material a leer en casa y en clase, que es después, haces que todos los compañeros participen resolviendo algún problema, haciendo algún ejercicio o exponiendo, compartiendo toda la información, generando algún debate de la lectura ya antes hecha. Posteriormente tenemos nuestra conclusión. La materia a mí en lo particular se me hace muy interesante, ya que nos explica los métodos y técnicas de enseñanza. Con ello nos abre a la idea de conocernos más y las formas en las que podemos llevar a cabo el desarrollo de nuestros materiales, haciéndonos conscientes de los instrumentos, estructuras y entornos para la vida diaria. Gracias. Buenas tardes.